Sean todos bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en la casa del Señor, su casa de ustedes. ¿Cuántos de ustedes creen que un desacuerdo trae problemas? Está fácil la pregunta de primaria, ¿verdad? Pregunta de primaria, pero no nos damos cuenta el impacto que un desacuerdo puede llegar a traer a una casa. No sé si en alguna ocasión ustedes han tenido desacuerdos en la familia, sobre todo cuando somos familia, bueno, seamos numerosos o no muy numerosos. Ay, esos desacuerdos a veces hasta parten la familia en dos, si no es que en 3, 4, 5, ¿verdad? Saben, las faltas de acuerdo pueden ser mucho más destructivas de lo que llegamos a creer. O sea, a veces decir, ay, si mi hermano no me habla, a ver quién lo busca, porque yo no lo voy a buscar. Creemos que eso es nada. Creemos que a veces un desacuerdo no va a tener un impacto tan grande, pero debo decirles, hermano, que un desacuerdo puede dividir de manera tan trascendental la historia de una familia que puede llevarse mucho tiempo para que las cosas vuelvan a acomodarse en su lugar. La palabra de Dios nos da un ejemplo en la historia del pueblo de Dios. No sé si ustedes han escuchado hablar de el hijo de Salomón. Conocen a Salomón, ¿verdad? Salomón es el hijo del rey David. Y Salomón tuvo un hijo que heredó el reino llamado Roboam. Híjole, lo que Roboam hizo y no tiene comparación. Yo no había visto cometer a alguien un error tan grande viniendo de uno de los hombres, bueno, mejor dicho, del hombre más sabio de la historia y del presente de hoy. El día de hoy quiero hablar con ustedes un tema llamado acuerdos y cuán importantes son los acuerdos y cómo la Biblia nos enseña que los acuerdos son bendecidos por Dios. Por lo tanto, procurar acuerdos debería ser una prioridad en nuestros hogares. Sobre todo los matrimonios. ¿Cuánta mujer no se pelea con el marido porque no saben de qué color pintar la casa, ¿verdad? Y a veces quedó blanca la casa porque no se pudieron poner de acuerdo y el blanco es algo que ni le gusta a él ni le gusta a ella, pero la cosa era que mejor no quedara el color de ninguno para que no estuviera alguien en desacuerdo. Pero tampoco están felices. Primera de Reyes nos habla de esta historia y quisiera que me acompañaran a leer. Primera de Reyes capítulo 12. Vamos a leer un poquito, así que espero que traigan ganas de leer hoy. Primera de Reyes capítulo 12. Vamos a leer y dice lo siguiente. Es más, lo voy a leer en una versión que probablemente ustedes no traigan, ¿sale? Es la traducción al lenguaje actual, para que la lectura sea más digerida, ¿sale? Primera de Reyes, capítulo 12.
12. Listo. Dice, Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. ¿Sale? La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba Jeroboam en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron llamar a Jeroboam y, cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron, escuchen bien lo que le dijeron, tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Roboam les contestó, váyanse y vengan a verme de nuevo en 3 días. ¿Sale? ¿Cuántos días les pidió Roboam que esperaran? La respuesta, 3 días. ¿Con qué propósito ustedes creen que Roboam pidió 3 días? Para pensarlo, para meditarlo, para consultarlo. ¿Sale? Así que la gente se fue. Versículo 6. Entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros, ¿qué debía hacer? Estos consejeros también habían, escuchen bien, ayudado a su padre Salomón. Les preguntó, ¿qué puedo contestarle a esta gente? Y ellos dijeron, si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Repitan conmigo, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roboam, no les hizo caso. Escuchen bien lo que hizo. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo, esta gente quiere que yo la trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron, diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de punta de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Roboam. Con él, como él les había pedido, el rey les habló con dureza. Este rey no tenía ganas de tratar bien a nadie. No hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos y les dijo, mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió, y es que Dios así lo había planeado para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él. Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron, no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé, Isaí en este caso. No queremos que su familia reine sobre nosotros, volvamos a nuestras casas israelitas, que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá solamente. Luego Roboam envió a Adoram, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto se escribe. Cuando todas estas tribus se enteraron de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. ¿Cuántos eran Israel en ese entonces? 10 tribus. En total eran 12 tribus, las que gobernó Jeroboam fueron 10. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder
sobre todo Israel. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo: debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo este mensaje: Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas como Dios les mandó. Escuchen bien lo que viene después. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem. ¿Estamos poniendo atención? Jeroboam es el que se quedó con 10 tribus, ¿sale? La tierra de Israel adoraba en un lugar. Adivinen cuál lugar era ese. Jerusalén. Adivinen dónde estaba Jerusalén. En Judá. Y como todos se habían ido de Jerusalén, porque ahí reinaba Judá, o más bien la tribu de Judá, ellos se quedaron sin un lugar para adorar. Y fíjense lo que pasa. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en las montañas de Efraín, y vivió en ella. Después se fue de allí y reconstruyó Penuel. Entonces Jeroboam pensó: si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios que está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras 10 tribus. Jeroboam le preguntó a sus consejeros, aquí lo hizo bien, pero fíjense el feo consejo que le dan. Preguntó a sus consejeros qué podría hacer, y después decidió hacer 2 toros de oro. Entonces le dijo al pueblo: israelitas, ustedes ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen sus dioses que los sacaron de Egipto. ¿Qué les puso enfrente? 2 toros de oro. Jeroboam puso uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Jeroboam también edificó en las colinas pequeños templos y nombró como sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Leví. Además, estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Bul, parecida a la fiesta que se celebraba en Judá en esa misma fecha, y él mismo ofreció en Betel sacrificios a los toros de oro. Luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. Esto es el capítulo 12 del primer libro de Reyes. Como les dije, espero no hayan venido sin ganas de leer, porque vamos a leer bastante. Lo que quiero hacer aquí con esta lectura es principalmente una cosa. No quiero ser yo quien hable, pero ¿ustedes notan problemas aquí en lo que acabamos de leer? ¿Qué problemas son los primeros que saltan a la vista? Consultó con ambos, pero hizo caso al consejo de jóvenes que incluso le servían. Es que esto lo veo muy comúnmente, hasta la novela nos lo pone. Pero ahí está hablando la muchacha con una persona que no conoce a su familia y le pide consejo. Muchas veces la gente inexperta no sabe dar consejo. Hasta tiene lógica lo que estoy diciendo, pero ¿por qué lo repito y por qué soy tan obvio en esto? Porque los desacuerdos se dan de forma poco obvias, si no hubiera desacuerdos. Los desacuerdos muchas veces se dan en cosas tan insignificantes como: ¿no les ha pasado pelear por terrenos o en su familia peleas por terrenos? Dios mío, 1 centímetro es un problema. Y qué terribles problemas trae esto. Yo conozco un pueblo, fíjense, un pueblo que no se ponía de acuerdo de cómo se iba a llamar la comunidad. Porque llegó el sacerdote, hizo una fiesta a un nuevo santo que traían, y entonces los pueblos no se pusieron de acuerdo. ¿Saben que ese pueblo está solamente dividido por una calle? Es hasta ridículo. ¿Y qué hicieron? Fueron a Oaxaca a registrar 2 pueblos diferentes. Se nos hace muy fácil resolver los problemas que no logramos acordar. Hermanos, muchas veces, incluso en la congregación, hay problemas de este tipo que cuando no se resuelven,
Dios nos libre de las consecuencias de un desacuerdo sin resolver. Me tocó platicar con una persona el día de hoy y en su casa hay lucha. Y les soy honesto, mi casa también tiene luchas. Mi esposa y yo no siempre tenemos la más cordial manera de vernos. A veces pareciera que amanecemos con ganas de echar a andar nuestras espadas. Eso es algo que pasa. Normalmente hay luchas y estas luchas pueden costar tremendas decepciones a tus generaciones. Pero ¿por qué quiero ser tan puntual en esto, hermanos? Porque a veces la iglesia no es bien vista por las divisiones que ya existen y que no se han resuelto. Voy a ser más preciso. Cuando nosotros vivimos en un pueblo tan pequeño como este, se conoce la historia hasta del cura. ¿Sí o no? Conocemos dónde duerme, dónde bebe, dónde se mete, dónde amanece, dónde todo. ¿Qué come? ¿Con quién come? Todo se sabe. ¿Qué toma, qué no toma? Lo mismo se sabe de la hermana, del hermano, de todos. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que los problemas que suceden dentro de la casa no se saben allá afuera? Por supuesto que se saben. Pero no me preocupa tanto lo que la gente piense acerca de nuestros problemas. ¿Saben qué me preocupa más? Las generaciones que salen de esas casas. Cuando nosotros no le damos prioridad a los acuerdos, nosotros probablemente nuestro orgullo y nuestra gran edad que tenemos y lo inteligentes que somos, decimos, yo salgo de esta. El problema es que no sabemos que destruimos el sueño de pequeños que apenas están aprendiendo a vivir. Y que de repente decimos, ¿por qué es tan duro este? ¿O por qué es tan dura mi hija? Que por ahí luego nos enteramos que los hijos vienen más duros de lo que fuimos nosotros. Y a edades más pequeñas. Y decimos, bueno, ¿por qué es así? Bueno, resulta que aprendió de la falta de acuerdos de casa. Y sabes, probablemente tú llegaste hasta esta edad. Pero me ha tocado ver casos de padres que están enterrando a sus hijos porque en su rebeldía agarraron un carro y se fueron a estrellar contra la primer pared que encontraron. Dios nos libre, hermanos, de llegar hasta estos puntos, pero es que quiero que entendamos una cosa. Aquí en esta historia yo logro sacar 3 problemas. 1, una familia unida por un pequeño desacuerdo fue dividida por completo. Y saben, nunca más se volvieron a unir. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar que la Biblia comienza a hablar ahora en 2 partes. Los reyes de Judá y los reyes de Israel. Lamentablemente los 2 cayeron en manos de Babilonia, ¿sale? Pero cuando cayeron en manos de Babilonia, Israel cayó primero y 400 años después, pues Judá tampoco hizo tan bien las cosas y cayeron en manos de Babilonia. ¿Qué sucedió? 70 años estuvieron ahí como esclavos. Y después de estar 70 años no encontraron cómo volverse a unir. Después encontramos la historia que conocemos en el nacimiento de Jesús. ¿Quiénes gobernaban a los judíos en aquel entonces? Los romanos. Y después hasta 1965, si no mal recuerdo, la ONU le entrega la tierra a Israel, volviéndolos una nación. Pero hoy en día todo Israel está distribuido por todo el mundo. 1965, 400 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de que llevan más de 2000 años fuera de su propia tierra. ¿Por qué? Porque un rey, fíjense bien, un rey pidió consejo a los ancianos y recibió el mejor consejo y dijo, esos viejitos como que no me gusta cómo piensan, y va con la chaviza, como le llaman hoy,
Oye, ¿cómo ves? ¿Nos vamos a chelear o no nos vamos a chelear? Y mientras papá te dice, no hija, no hijo, eso te hace daño, los amigos te dicen, pues yo traigo 20 varos y vámonos. Y empieza el problema. Quiero que entendamos, hermanos, que incluso en tu familia probablemente hay todavía un desacuerdo que es necesario atender. Yo quiero que pensemos un momento en una carrera de remos. ¿Saben lo que es la carrera de remos? Es una canoa, bueno, quiero llamarla canoa, probablemente tenga otro nombre, que es larga. Es larga. Y normalmente trabajan de un lado y de otro una persona, y van en fila como unas 10 personas en total. Las carreras de relevos tienen que ver con organización y con estar de acuerdo. Porque ahora imagínense que de los 10, solamente los de la izquierda remen. ¿Ustedes hacia dónde creen que va a ir la canoa? Va a estar dando vueltas, ¿ah? Oye, pero la meta está allá. ¿Quién sabe? Yo no quiero remar con estos. Bueno, no van a llegar a ningún lado. En la familia normalmente nosotros somos parte de esa carrera. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nuestra familia fuera exitosa? Por lo menos una familia en la que se coma en paz. Dice la Biblia, y esto lo usamos hace rato mi esposa y yo, dice la Biblia, más vale un plato de frijoles en una casa tranquila que todos los lujos en una casa donde hay pleito todo el tiempo. Prefiero, de verdad, aunque sea frijoles, pero mirar a mi esposa, sonreír y pasar un día agradable. Porque honestamente cuando la señora se enoja, ay Dios mío, prefiero no haber nacido ese día. No me gusta cómo se siente el ambiente en mi casa. Y es importante que aprendamos a llegar a acuerdos. El segundo punto que veo es la división los llevó por distintos caminos. En un enfoque diferente, estas cayeron en manos de la misma esclavitud en diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque una casa dividida no va a prevalecer. Jesús lo dijo, y lo dijo basado en un principio, ahorita se los voy a decir. Pero el tercer punto me preocupa más. ¿Qué pasó con la nación de Israel que se quedó con Jeroboam? ¿Se dieron cuenta de cuál fue el origen de fabricar 2 toros? ¿Por qué fue? A ver, si alguien puso atención. Porque se quedaron sin, porque tenían que ir a la nación de Judá. Ahora, ¿cómo vamos a ir ahí, no? ¿Cómo voy a ir a adorar a Dios en el lugar que puso para adorar? Si ahí está el otro rey, decía, ¿no? Y si ellos van, se van a encariñar con Roboam y entonces mis 10 naciones van a querer otra vez regresar allá. Y con tal de que la unión, fíjense lo que motivó el plan, con tal de que la unión no se diera, él dijo, pues ustedes quieren adorar algo, ahí les van 2 toros. Estos son los que los sacaron de Egipto. ¿Y qué pasó? Empezaron a se olvidaron incluso del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien lo conoce? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jehová es uno. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y de repente no entendemos. Ha habido comunidades, hermanos, comunidades en las que el cristianismo, una misión que dedicó tiempo, esfuerzo, Biblia, su vida misma, enseñando la palabra de Dios. Y de repente llegan los testigos de Jehová y les dicen, oigan, pues es lo mismo, vénganse para acá. Y de repente familias se parten en 2 por completo. Y de repente los que eran testigos de Jehová ya no creen en nada. ¿Por qué? Porque la división en tu casa siempre va a traer problemas. Hermanos, esto no se trata de decir qué religión soy. ¿Has leído la palabra para saber en qué crees por lo menos? Yo les decía a los hermanos en la mañana, el mensaje de hoy es que pongamos un acuerdo primero con nosotros mismos y decir, Dios, yo me comprometo a buscarte a ti y en un año mínimo yo quiero saber los resultados.
Les decía el domingo pasado, denle a Dios mínimo un año bien dedicadito, bien dedicado. Párense, lean la palabra, busquen, oren. A veces le damos más oportunidades a los tóxicos en nuestra vida y ahí estamos, sí, mi amor, te doy 1000 oportunidades, y a Dios les ponemos muchas condiciones. No, para leer la palabra primero tengo que saber qué versión es, porque por allá leí que... Lea usted la palabra, deje que Dios hable a su vida. Te estoy seguro de algo, si tú te comprometes y haces un acuerdo de buscar a Dios todos los días, tú vas a encontrarlo, porque Él no está oculto de absolutamente nadie. Pero necesitas hacer el compromiso. Marcos 3 dice lo siguiente: y se agolpó de nuevo la gente. Marcos 3 del 20 al 27, lo voy a leer en Reina Valera. De modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Están hablando de Jesús. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú. Otra vez, voy a leer esta parte. Marcos 3 del 20 al 27. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú. ¿Saben qué significa esto? Para poder avanzar. ¿Qué significa que digan que venía de Beelzebú? Este viene del diablo, decían, acerca de Jesús. Este viene del diablo. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Suena, bueno, está escrito aquí. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, otra vez, contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Repitan conmigo, un reino dividido no puede permanecer. Y si una casa, uno puede decir, no, pues yo no soy de un reino, ya me libré. O sea, aquí puede haber división, pero es casa. Pero fíjense lo que dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podría saquear su casa. Quiero que pensemos un momento. Ustedes conocen lo que son, lo que usan las esposas. Espero que nadie las haya tenido puestas antes, ¿no? Pero tener unas esposas, híjole, te quita libertad, ¿cierto? Una o dos esposas, dice el hermano. Las esposas, la cadena. Cuando tú tienes estas cadenas, estás sujeto a donde te pongan, ¿cierto? Cuando tu casa se divide, es como si le pusieras grilletes a los que viven dentro de tu casa. Y no van a poder avanzar. Y no va a poder haber avance hasta que decidan ponerse de acuerdo. Perdónenme que les diga esto, hermanos, pero muchas veces nosotros somos el único cristiano de la casa. Pero el no poder buscar acuerdos de fe hace que avancemos solos. Y vuelvo al remo, vuelvo a la canoa. Estamos dándole duro, y uno puede decir, ¿qué trabajo está haciendo este hermano en su casa? Pero solo estás dando vueltas alrededor. Solo estás dando vueltas alrededor. Y ahora, si tú estás haciendo este esfuerzo, tú imagínate los demás. Muchas veces son los que te quitan incluso el remo, son los que te quitan el agua para que no avances, son los que están haciendo que no avances. ¿Y qué sucede? Tanto ellos se entretienen contigo como tú no puedes avanzar. Es importante los acuerdos, hermanos, porque desde que un matrimonio toma la decisión de decir tú y yo hasta el fin del mundo, es hasta el fin del mundo y hacia la misma dirección, porque si no, no va a haber avance. Mateo 5:9 dice, y ahora quiero entrar a
el lado contrario. Hemos estado hablando de desacuerdos, ¿verdad? Puro desacuerdo. Ay, este hermano, pura cosa mala habla. Pero ahora vamos a hablar de lo que traen los acuerdos. Hoy quiero que te vayas de este lugar aceptando tu responsabilidad como cristiano. Mateo 5:9 dice, bienaventurados. Mateo 5:9, búscanlo y ahorita lo leemos. Mateo 5:9. ¿Ya lo tienen? Bienaventurados. ¿Quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente, bienaventurados, bendecidos, felices, dichosos los que buscan la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cuál paz? Esa paz que sobrepasa, dice la palabra, todo entendimiento. Porque si buscas la paz de la tierra, te estás quedando hasta ahí. Una paz temporal. Una paz que dura hasta que el otro no cambie de opinión. Pero cuando tú buscas la paz, y aquí es donde quiero que entendamos, incluso el nombre de nuestra iglesia es reconciliación. Porque nuestra labor, si tú eres el único cristiano en tu casa, es que todos en tu casa se reconcilien con Dios. Ese es tu trabajo. Bienaventurados los pacificadores, los que están buscando la paz en su casa. Y ustedes pueden decir, hermano, pero usted nos está hablando de ponernos de acuerdo. Para ponerte de acuerdo necesitas meter a Dios en medio. Si no, no va a ser fácil lograr acuerdos. El mismo papá de Roboam escribió lo siguiente, Proverbios 1, del 2 al 9. Fíjense, Roboam tuvo al hombre más sabio en su propia casa. Pero aquí viene un problema que ahorita voy a resaltar. Lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Proverbios 1, del 2 al 9. Proverbios 1, del 2 al 9. Sale. Dice así, este proverbio lo estaba leyendo mi hija de 7 años, esta semana. Y si ustedes hubieran visto los ojotes que puso cuando leyó. Dice Proverbios 1, del 2 al 9. Estos proverbios, lo estoy leyendo en traducción al lenguaje actual. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. De nuevo, estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser, ¿qué? Sabios. Ay, hermano, no quiero ser tampoco tan inteligente, no. Corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. O sea, leer este libro te va a dar la capacidad de corregir tu conducta y entender palabras bien dichas y bien pensadas. ¿Cuántos jóvenes piensan claramente? Papá, estoy enamorada, tiene 15 años y el otro cholo tiene 35, pero la enamoró. Pero papá, es que es el mejor hombre. Mijita, todavía te falta conocer mucho. Todavía te falta entender muchas cosas. Pero si lees los proverbios, hay una garantía. Dice, llegarás a ser sabio, corregirás tu conducta y entenderás palabras bien dichas y bien pensadas. No va a ser tan fácil que te engañen. Continúa. También sirven para enseñar, porque aquí nos podemos descartar, ¿verdad? Los que no somos tan jóvenes. Yo ya tengo 37 años, hace como 7 años dejé de ser joven. Y probablemente aquí muchos digan, no, hermano, yo ya no soy joven, eso no aplica para mí. Pero fíjense, también sirven para enseñar a los que no tienen experiencia. Y quiero que tú me puedas decir, ¿cuántas veces has dicho, no, hermano, yo no hablo de la Biblia porque no tengo tanta experiencia? Ah, bueno,
Vámonos a Proverbios. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que demuestren astucia y conocimiento. Pero fíjense lo que dice después, y piensen bien lo que hacen. ¿Quiero eso en mi vida? Ay, hermano, si supiera cuántas veces le he dicho a mis hijos tan groseramente las cosas, pero quiero que te enfoques. Primero, sé alguien que quiera involucrar a Dios en tu círculo más cercano. Punto número 1. Punto número 2, ahora, ¿cómo adquiero experiencia? Yo te recomiendo que leas los Proverbios, que sea tu día a día. Mis hijas están aprendiendo a sumar. Yo le decía a mi esposa, me impresiona la de 5 años. Bueno, va a cumplir 5 años este mes. Tiene 5 años, va en segundo de preescolar y ya lee. Pero tiene una hermana de 11 y tiene una hermana de 7. ¿Y saben qué hacía la de 5? Se les pegaba a las otras cuando estaban aprendiendo a leer. Y entonces a la de 5 tú la ves todo el tiempo que encuentra letras y empieza a leer. Y yo digo, inventes, yo entré a la primaria y no sabía pero ni hablar. Tenía 6 años, no sabía ni cómo me llamaba. Y esta chamaca apenas va a entrar a los 5, ya lee. De repente ya suma, porque la de 7 lo que está haciendo es decirle, a ver, ¿cuánto es 2 más 2? Y empieza, 1, 2, 3, 4. Tú dices, me cambiaron el chip de la niña. Pero ¿qué está pasando o qué sucede cuando diario está la instrucción? Aprendes. Para lo que no tenías experiencia antes, el ejercicio diario te da experiencia. ¿Cuántos de ustedes, bueno, levanten la mano las que son mamás? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Menciónenme el número. 2, 3, 4, ¡ala! 3, qué señora sin juicio, 4 hijos. Son mis hijas, ¿no? ¿Cómo les fue con el primer hijo? La mejor experiencia, ¿no? Pregúntenle al hijo. No, hombre, a mis hermanos ni les pegaban, ¿verdad? ¿Sí o no? El primer hijo es un experimento en nuestra vida, hermanos. A mi esposa se le cayó 2 veces, recién nacida. Me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Mi esposa se quedaba dormida en un sillón y de repente nada más escuchábamos, pegaba el grito la niña. La segunda vez ni se despertó mi esposa. Cielo, le digo, la niña se cayó y nadie la levantaba, ¿no? Ahí estábamos discutiendo. Con la segunda ya no pasaron esas cosas. Con la tercera menos. La cuarta, Hermanos, siempre al inicio, cuando tú empiezas tu vida cristiana, leer tu Biblia va a ser difícil. Yo les voy a presumir un logro. Antier terminé de leer la primera vuelta a mi Biblia. Llevo 7 años conociendo de Dios y hasta 7 años, casi 8 años después, la leí por primera vez. No desperdicié un solo minuto de mi tiempo leyéndola. Se los aseguro. Y ahora empecé con nuevo ánimo. Voy a leer, por eso le estoy leyendo traducción al lenguaje actual, porque estoy leyendo en otro lenguaje. Pero de verdad, este no ha sido mi más grande logro, pero sí uno de los que puedo nombrar. Mi esposa va a decir, ¿qué no era yo tu más grande logro? Espérate. Leer la Biblia para mí ha sido un gran logro. Porque primero, ya oigo a los que hablan la palabra y pongo más atención y digo, esto como que no. Y discierno las cosas. ¿Qué es discernir? Ver todo desde el panorama completo y decir, esto sí me sirve, esto sí me sirve, esto sí, lo demás, sáquese de aquí. Y poder entender lo que es correcto. Y hoy puedo entender lo que dice este proverbio. Esta palabra dice, sirve para enseñar a los que no tienen experiencia.
Yo les he contado mi experiencia. Mis días en la iglesia eran en la primera fila, mis primeros días, mis primeros meses. Y el pastor era, vámonos a Mateo. Y yo, ay, Mateo, ¿dónde está Mateo? Ya terminaban de leer, vámonos a Primera de Reyes. Dios mío, todavía no encuentro Mateo. Vámonos a Samuel. Dios, ya, quítame de aquí, no sirvo para esto. Y lloraba, sufría, mi esposa está ahí. Pero algo sí decía llegando a la casa, porque llegó un punto en el que ya ni buscaba, yo mejor anotaba. Y llegando a la casa con tranquilidad, llegaba a buscar. Mira lo que dice, y anotaba. Y de repente se volvieron noches y noches y noches leyendo la palabra. Mi esposa roncando, no, durmiendo bien bonito. Y yo leyendo. De verdad, no desperdicié ni un minuto leyendo la palabra. Y hoy quiero decirte, tenemos que estar de acuerdo en algo. Leer la palabra va a cambiar tu vida. Leer la palabra la va a cambiar. Y si la va a cambiar, ¿qué estás esperando? Si leer la palabra te va a dar una visión mejor que la que tienes, no sé qué estamos esperando, hermanos. Ustedes no necesitan que yo les venga a masticar la palabra, porque yo no voy a venir a decirles cosas nuevas, hermanos. Si tú has leído la Escritura, desde que mencioné Roboam pueden decir, sí es cierto, y empieza uno a reflexionar, y cuando lo lees dices, sí es cierto, no me acordaba de eso, pero la palabra comienza a hacer este efecto de decir, hay enseñanza en esa historia. Continúo leyendo los proverbios, todavía no se deshacen de mi lectura. Ustedes los sabios e inteligentes, y ahora se dirige a los que queremos esta sabiduría, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio y lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar con una cosa. Adivinen cuál es. Versículo 7. Versículo 7 de Primera de Proverbios. ¿Qué dice en su versión de ustedes? Es el temor de Jehová. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Y aquí vienen los dos versículos que encontró mi hija hace 2 días, de hecho fue ayer. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención. Y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Yo le dije ayer a mi hija, porque pues las tengo que poner a hacer algo, la verdad, está bien difícil tenerlas nada más ahí sentadas en un sillón. Y como a mi hija, la grandecita, a las 2 grandes, ya les regalé su primera Biblia, pues lo mínimo que espero es que la lean, ¿verdad? Entonces de repente le digo, hey, tu tiempo de lectura. Sí, papi, sí. Y ahí la ven, le llevó media hora pasar del primer versículo porque él lo quería escribir, lo quería subrayar, quería ponerle rosita, le quería poner unas rosas, le quería dibujar no sé qué, y no pasaba del primero. Y le digo, hija, lee el primer proverbio, completo, esa es tu primer tarea. Pobrecita mi hija, la estoy quemando, ¿eh? Y escribió y anotó. Pero cuando llegó hasta el 8, yo escuché cuando estaba leyendo, dice, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención, y se quedó. Y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Y me dice, papi, le digo, ¿qué? ¿Puedo anotar esto? Le digo, anótalo, hija, enmárcalo si quieres ahí en la casa. Si alguien a mí me hubiera dicho que leer la Biblia me iba a llevar a este pasaje en mi infancia, me hubiera evitado muchos insultos que equivocadamente dirigí hacia mis padres en su momento. Yo no sé cómo haya sido tu infancia o tu juventud, pero hubo tiempos en los que incluso desprecié vivir con ellos. Yo decía, ¿por qué me tocó nacer en esta casa? Y cuando mi papá me hablaba, yo no quería escucharlo. Y cuando mi mamá me decía, hijo, eso que estás haciendo, yo no le prestaba atención. Y créanme, me fue muy, muy mal en la vida.
Doy gracias a Dios que un día mi padre recibió a Cristo en su vida y comenzó a orar y comenzó a decir: Señor, no dejes que él llegue hasta aquí como yo llegué. Sálvalo antes de que pueda pasarle algo peor. Hoy veo a mi hermano Octavio y le soy honesto, me siento orgulloso de él, porque yo sé de dónde salió. No me lo imagino, no he visto el video ni quiero verlo. Pero él mismo dice: me da vergüenza lo que yo era antes. Pero aunque él siente vergüenza, Cristo está feliz de verlo donde está ahorita. Y yo estoy seguro que Cristo está feliz de verme donde estoy yo ahora. ¿Por qué? Porque un día esta palabra llamó mi atención. Un día Dios no solo llamó mi atención, sino que me dijo: necesitas alimentarte correctamente, nutrir tu vida con lo que necesitas para crecer como se debe. Y hoy veo a mi hermano Octavio y llega y me dice: hermano, ahora estamos orando mi esposa y yo en las mañanas. Y yo digo: gloria a Dios. Yo veo a mi hermana Eugenia, Dios mío, es una Biblia andante esta mujer. ¿Tú quieres saber algo de Biblia? Pregúntale a la hermana Eugenia. Hermana Eugenia, ¿qué dice tal, tal, tal? Y le va a recitar literalmente lo que dice la palabra. Es admirable. Y tú la ves y es una mujer que tiene sus principios bíblicos bien puestos. No la vas a hacer dudar nunca. Saben, cuando yo los veo a ustedes así de fuertes, yo quiero eso para mis hijas. Yo digo: Dios, así quiero ver a mis hijas. A la edad a la que las lleves en la vida, quiero verlas sentadas en un lugar bendiciendo a su congregación con la sabiduría que tú les das desde hoy en su vida. Hermanos, ustedes quieren ver éxito en su casa, dedíquenle tiempo a la palabra. No hay otra manera. No existe otra forma. La Escritura dice, y ahora voy a leer lo último, con esto quiero ir terminando. Los acuerdos son importantes y tienen un propósito que es bendecir nuestras vidas. Mateo 18, 19. Fíjense bien lo que dice aquí y con esto ya estamos terminando. Mateo 18, 19. Dice: otra vez les digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren. ¿Ya llegaron a Mateo 18, 19? Otra vez os digo, Mateo 18, 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho. ¿Por quién? Por mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Cuán difícil es querer doblegar el orgullo, ¿verdad? No, es que mi esposa está mal y aquí se hace lo que yo digo. Sigue viviendo en desacuerdo y no vas a llegar a ningún lado. No, es que mi viejo no sabe lo que dice. Sigue viviendo en desacuerdo y no vas a llegar a ningún lado. Pero te puedo decir algo, mi papá un día nos agarró a mi esposa y a mí. Ese hombre no sé qué relación tan apegada a Dios tiene, pero me habla cuando estamos peleados. Él no me habla, en todo el año no me habla. Él no me habla para decirme: hola, mijo, ¿cómo estás? No, mi papá vive en Veracruz, yo vivo en Guajuapan de León. Pero hace años él nos hablaba bien puntualito cuando ella y yo estábamos peleados. Estábamos aprendiendo. Y de repente me decía: ¿qué está pasando en tu casa, hijo? Y yo decía: ay, brujo, decía yo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo sabe que estoy peleado con mi mujer? Y yo bien montado en mi burro, porque yo no quería que esta señora me dijera esto o aquello. Me decía: ¿qué está pasando en tu casa, hijo? A ver, háblale a tu esposa. Le digo: ¿quién sabe dónde está? Sí está pasando algo en tu casa, ¿verdad?
Pues quién sabe por qué te fue de chismosa esta mujer. Y empezaba yo, no, a ver, cálmate. Quiero que entiendas una cosa. Si tú y ella no se ponen de acuerdo, su casa se va a dividir. Y quiero que entiendas algo. Para que haya un acuerdo, primero debe haber un desacuerdo. Y aquí aplica esta palabra, me decía. Y ocupaba este pasaje, Mateo 18, 19. Se los digo otra vez, que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta semana nos tocó hablar con un par de amigos que se quieren casar. Ya hasta hicieron una prefiesta. ¡Ja! Lo siento, mi hermano, si me estás viendo ahorita por internet. Ya hicieron su prefiesta. Muy bonita, por cierto. Estaba rico el pastel. Y yo les dije, admiro lo que están haciendo, porque están poniendo a Dios primero. No tienen mucho tiempo de conocerse, pero no es mentira lo que les dije. ¿Saben cómo empezaron? Orando, juntos, por teléfono. Una en Oaxaca, otro en Guajuapan. Yo fui uno de los que les dije, también locos. Bueno, a mi amigo, ¿no? ¿Cómo vas a tener un novio tan lejos? No, hermano, diario oramos. Su mecha, le decía yo, mis respetos. Y oraban. Y un día dijeron, creo que sí queremos ser novios. Mira. Pasaron unos 3 meses, se conocieron en persona. Se gustaron, ya viéndose dijeron, pues sí, está para papá de mis hijos. Y el otro dijo, pues está para mamá de mis hijos, vas. Y se enamoró tanto que compró un anillo, mandó a pedir un anillo. Y me dijo, hermano, sí, por fe, porque la verdad nadie se arriesga así. Hermano, me quiero casar con ella. Bárbaro, va rápido. Y ya sabes a lo que te enfrentas. Hermano, por fe todo va a salir bien. Bendito sea Dios, esos hombres son los que quiero. Era uno de los jóvenes de la iglesia con los que yo estaba. Hermanos, hasta el día de hoy admiro cómo han hecho las cosas. Pero después de la prefiesta, de la pedida de mano, empezaron los problemas. Viven cada quien, uno en Guajuapan, otra en Oaxaca. Y bueno, pues en Oaxaca la muchacha, de repente, el sueño de casarse es bonito, ¿verdad? ¿Cuántos se casaron como soñaron? Yo me casé mejor que como soñé, Pero mi esposa se casó con un vestido de 180 pesos que le regalaron. No teníamos dinero y juntamos para nuestra acta de matrimonio. ¿Saben por qué? Porque cuando empezamos a leer la palabra decía que la fornicación no estaba bien vista delante de Dios. Y yo dije, Dios mío, te he fallado, pero ya no lo quiero hacer más. Entonces le dije, mi amor, necesitamos darle su lugar a Dios en esta casa, porque no estamos haciendo bien las cosas. Y dijimos, pues no tenemos, pero vamos a juntar. Yo no tenía trabajo, yo no tenía muchas cosas. Nuestra acta de matrimonio nos costó 1,010 pesos, 1,020 pesos. No tenía ni eso, pero el día que lo junté, su mecha, nos casamos. Una hermana le dijo a mi esposa, te regalo el vestido. Se veía preciosa mi esposa. Yo estaba bien flaquito, ahorita ya me creció un poco la panza. Veo las fotos y digo, no teníamos neta ni para comer bien, pues. Pero nos queríamos casar, no por hacer algo espectacular o por llenar un deseo carnal. Era porque le queríamos dar lugar a Dios en nuestra vida. Y ese día fue uno de los más felices que vivimos. Y a los 15 días los hermanos nos dijeron, ¿y no se van a casar por la iglesia? Ay, hermano, yo qué más quisiera. ¿Pero qué les voy a dar? ¿Se quieren casar? Sí, nos queremos casar. Lleguen ese día y nosotros nos encargamos de todo. ¿En serio? Sí. Mi esposa reutilizó su vestido de 180 pesos. Y yo reutilicé mis zapatos viejitos, nada más los volé. Y llegó mi papá, llegó mi mamá, llegaron sus papás, mis cuñados.
Y se hizo algo aquí como en la iglesia. Los hermanos hicieron un pollito enchilado, bien sabroso. Nos compraron un pastel muy rico y nos casamos. Mi papá trajo el shofar ese día y tocó el shofar con todas sus fuerzas. Dios nos bendijo. Y saben, algo que sí les puedo decir es, ella y yo, acuerdos. ¿Para qué lo queremos hacer? Porque ella tenía un sueño, hermanos, como toda dama, toda princesa, se quiere casar ¿cómo? En el castillo de Disneylandia, con el vestido de la princesa no sé qué. Toda mujer quiere eso en su vida. ¿Y yo qué quería? La cosa era casarme, pero tuvimos que llegar a un acuerdo. Hey, tú quieres esto, yo quiero esto, pero ¿qué te parece si lo hacemos para Dios? Y ella me dijo, sí. En ese entonces no teníamos ni para pagar el acta. Hoy hasta un coche traemos. Y no les quiero decir que eso tiene que ver, pero Dios nos ha bendecido. Dios ha bendecido nuestra casa. En ese entonces teníamos 2 hijas. Yo tenía a mi hija, ella y yo tuvimos a nuestra hija. Ya vienen 2 más. Ahora somos 4, no tuvimos juicio, ¿verdad? 4 hijas y soy un hombre feliz. ¿Por qué? Porque le dimos el lugar a Dios en nuestra casa. Saben, mis amigos están pasando por problemas. ¿Pero sabes por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Y de repente llega la familia. Y la familia puede ser lo que más ames en la vida, pero muchas veces no van a ayudar a tus acuerdos de pareja. Y ella vive allá y de repente llega una tía y le dice, ¿y qué están esperando? Y el dinero para esto y aquello, y ella, pues es que ya hablamos. No, que ponga y que haga y le meten ideas en la cabeza. Y de repente en vez de ir así, van así. Y es un problema. Esta semana, y si hablo de ellos, lo hago porque amo ver el compromiso que están poniendo. Esta semana platicaba yo con ella. Y con ella yo casi no la conozco, pues. Yo creo que conozco es al ciego, no es cierto, al muchacho. Y yo le dije, ¿quieres hacer bien las cosas? Tienes que ponerte de acuerdo con tu futuro marido. Porque el día que estén casados, esa tía que está duro, que hagas así, que hagas asá, no va a estar cuando se estén ustedes teniendo problemas. Ella no va a llegar a solucionar tu problema. Esa mamá que tanto quieres, en vez de decirte arregla tus cosas con tu marido, te va a decir, vente a la casa, mija, aquí tienes tu cuarto, y no, hombre, deja ese, bueno, y muchas palabras que pueden salir, ¿verdad? Pero no te va a ayudar a solidificar tu matrimonio. Toda esa gente que hoy se está metiendo no te va a ayudar a que llegues a los acuerdos. Pero piensa bien, ¿para qué lo quieres hacer? Es que, hermano, fíjese que me dicen que esto y aquello. Le digo, creo que olvidaron el principio con el que empezaron. Porque al principio, ¿cómo les dije que empezaron? Orando. Le digo, ¿y cuántas veces han orado en este mes que pasó? Ay, hermano, se nota que no lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, se nota. Hermanos, ustedes quieren ver que las cosas que quieren se logren, pónganse de acuerdo. Mi amor, vamos a orar porque nuestros hijos necesitan oración. Óyeme, es la mejor propuesta que tu marido o tu mujer te pueden hacer. Pongámonos de acuerdo en el horario y cumplamos. ¿Por qué? Porque dice, otra vez os digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa, mi Padre hará que esto funcione. ¿Tú quieres ver que las cosas salgan bien? Ponte de acuerdo y pon a Dios en medio de lo que sea que hagas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde de domingo, porque, Señor, no queremos seguir un día más sin darle prioridad a los acuerdos en nuestra vida, Padre. Queremos estar seguros de que lo que hagamos
y que la dirección que tomemos primero se encuentre de acuerdo con tu voluntad. Que no seamos aferrados, Señor, a cosas incorrectas, sino que nos aferremos a que tú seas bendiciéndonos, Padre. Si has de instruirnos, si has de disciplinarnos, si has de darnos una dirección, aunque no sea la que queramos, Señor, hoy hacemos un compromiso de no ponerte un pero. Pero Padre, sobre todo, hoy quiero hacer un compromiso porque tu palabra sea una prioridad para mi vida. Probablemente yo como pastor, incluso en ocasiones, pueda decir algo equivocado. Pero deseo ver una iglesia que tenga la preparación, Señor, que tenga la conexión directa contigo, que aprovechen la sangre preciosa de Jesús que nos ha hecho hijos tuyos. Y que, Padre, eres tú la mejor persona que podemos buscar para que intervengas en medio de nuestros acuerdos. Padre, no permitas que hoy mis hermanos salgan de aquí sin la bendición tuya, Señor, pero sobre todo que se vayan con esta palabra. Es importante darle prioridad a los acuerdos. Y si en mi casa hay desacuerdos, hoy queremos comenzar con el paso número 1. Ser intercesores de paz, porque somos tus hijos, Señor. Y si en nuestra casa probablemente no te creen por mí, que soy un creyente y que soy un hijo de Dios, la paz tuya es lo primero que voy a buscar en mi casa, Padre. Señor, te doy gracias y te pido por cada uno de mis hermanos, que el día de hoy se puedan ir con tu bendición y que la paz tuya llene sus corazones a donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús. Amén.